sino que me estoy refiriendo a la capacidad que tenemos nosotros como entidades inteligentes y unidas con el universo para comunicarnos con el universo en sus mismos patrones de frecuencia. Y todos decimos, bien, pero ¿y cómo nos podemos comunicar con el universo en esos mismos patrones de frecuencia? Pues, fijaos, siendo mejores personas, amando al prójimo como a nosotros mismos, siendo seres de luz y proyectando lo mejor de nosotros mismos a los demás, y aceptando que realmente somos capaces de trascender, pero somos capaces de trascender en este plano. Es decir, cuando hablamos de trascendencia del ser de luz, estamos hablando de la percepción de otra realidad en la realidad lineal que tenemos. No estamos hablando de cosas materiales, sino que lo que estamos es hablando de la capacidad de materializar cosas que no son materiales. Uno de los expertos que está trabajando con nosotros en el CAI es Mariano Betés, y es, para los que no lo sepáis, pues aparte de tener muchas carreras y varios doctorados, pues sobre todo es un neurocientífico y un ser de luz, como digo yo. Es un ser de luz. Entonces, este ser de luz, que aparte de eso es una excelente persona y amigo, pues estudia todas las experiencias próximas a la muerte. Y qué casualidad que en todas las experiencias próximas a la muerte se da exactamente el mismo proceso. Este proceso, que yo también he vivido, quiero que lo sepáis, implica, en primer lugar, que se pierde el miedo. ¿Por qué se pierde el miedo? Porque ya sales de la película. Ya no ves el holograma, has visto lo que hay detrás del holograma, has visto la verdadera realidad. Entonces, en el momento en que tú ves la verdadera realidad, pues sabes que eso tiene una explicación. Y la explicación no es una explicación racional, sino que es una explicación desde el universo. Y por tanto te genera una tranquilidad, te quita el miedo. Otra característica de estas situaciones es que una vez que vuelves, desarrollas una serie de capacidades que antes no tenías, lógicamente, porque a partir de ese momento empiezas a estar en consonancia con tu ser de luz. Aprendes a reconciliarte de todas las situaciones que has tenido en un momento previo y de la conciencia de las situaciones futuras, en la medida en que el tiempo lineal, como tal, no existe. El tiempo lineal lo hemos inventado nosotros para precisamente levantarnos a las 7:30 de la mañana, ir al trabajo, etcétera, etcétera, pero eso es un holograma. ¿Qué va a pasar a nivel cuántico con todas las realidades que provienen del fenómeno de la ionosfera y del cinturón de fotones? Pues realmente lo que estamos es estudiando y analizando precisamente que hay una coherencia bastante grande con lo que está ya canalizado en distintos medios desde hace más de 200 años, o incluso a través de los textos bíblicos se llega a la misma coherencia, o a través del calendario maya se llega a la misma coherencia. No estamos hablando ni de que en el 2012 vaya a haber ningún tipo de catástrofe católica, ni nada de eso, No estamos hablando de nada material. De lo que estamos hablando aquí es de un salto evolutivo a través de una intervención inteligente, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y que vamos a pasar de ser Homo sapiens a Homo cocos, lo llamémoslo como queramos, pero vamos a ser seres de la cuarta dimensión. Vamos a cambiar nuestra estructura del ADN, la estamos ya cambiando de hecho, y a través de un patrón de frecuencias correspondiente al espectro de la resonancia Schumann, que cada ser humano tiene su propia dirección de resonancia Schumann, que denominamos diferencial KG, pues vamos a utilizar la capacidad para poder percibir esa realidad. Esa realidad tiene una característica fundamental, y es que solo se puede percibir cuando queremos percibirla. Si nos negamos la posibilidad de percibirla, lógicamente no la vamos a percibir, no la vamos a ver. Pero tiene una explicación desde la psicología.
hemos tropezado, decíamos, con la palabra emoción, emociones. Fijaos qué caldo de cultivo. Y ahora os lo cuento para que reflexionemos cuando salgamos de esta sala. Si en una sociedad nos dicen que las emociones no son instrumentos de la personalidad, es decir, nos dicen que las emociones no existen, si todo se centra únicamente en estímulos intuitivos, ni siquiera intuitivos, instintivos, que es todavía peor, es decir, estímulo puro, instintivo, si además resulta que no nos cuentan en ningún sitio, ni en ningún medio, porque no es noticia, que lo más importante es amar a nuestros semejantes o tener expresiones manifiestas de ternura o de cariño o de educación, incluso de asertividad, y además nos bombardean con noticias relativas a lo que llamamos la falsa ética, es decir, pues hay que hacer quedar bien, pero de forma plana, de forma superficial. Tenemos un caldo de cultivo peligroso, porque realmente lo que estamos es anestesiando nuestro ser de luz. Yo sé que no es cool esto de decir, bueno, pues Dios existe, lo podemos demostrar científicamente, pero es que lo tenemos dentro. O sea, lo que estamos diciendo realmente es que todos somos a imagen y semejanza del universo y estamos unidos con el universo, nos guste o no. ¿Qué sucede cuando decidimos inhibir ese proceso ionogenomático? Pues resulta que nuestro ADN, lógicamente, comunica con la resonancia Schumann y también se está modificando, nos guste o no. Entonces, hay un proceso, un momento de proceso en el que somos conscientes, percibimos ese cambio y decidimos, en unos casos, rechazarlo, en otros casos, aceptarlo. Y nos damos cuenta que en todos los casos en los que se ha producido una, digamos, aproximación, una convergencia a esa resonancia Schumann, ha habido un trauma, una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué? Pues tiene lógica. Porque, curiosamente, cuando has estado en un entorno totalmente cómodo, en un entorno totalmente automático, estos temas, pues bueno, los tomas con una curiosidad, ay, qué gracia, qué bien, qué tal, pero no eres consciente de lo que estás hablando. Pero imaginar por un momento que un individuo ve que todo lo que es material ya no está. Y conserva el proceso de conciencia y ve y percibe lo que hay al otro lado. Y entonces, de repente, lo que ve es lo que es. Y si lo que lleva dentro es un ser de luz, el ser de luz es lo que ve. Por eso es muy importante que empecemos también a educar a ese ser de luz que llevamos dentro. A nivel empírico, ¿cómo se sabe que tenemos un ser de luz? Muy fácil, tenemos la almohada esa que nos pega por las noches cuando, pues eso es una buena noticia, no es una mala noticia. ¿Qué sucede? Pues que también, una vez que tenemos esa conexión con nuestro ser de luz, hay procedimientos que nos permiten saber a través de distintas herramientas. Hay que usar la meditación, la oración, la música, el arte, la creatividad, incluso la ciencia, ¿por qué no?, para aproximarnos a ese ser de luz. En mi caso, pues yo uso dos herramientas fundamentales. Una es la ciencia, es decir, me gusta la ciencia y me gusta divulgar la ciencia. Pero hay otra herramienta que no puedo vivir sin ella, y es la música. Y luego, pues hay una manifestación permanente de negociación con mi ser de luz, que es mi relación con los seres queridos, y fundamentalmente algo que yo le llamo el principio de coherencia, y que tiene que ver con intentar ser coherentes con lo que decimos, ¿no? En Alicante, ahora nos hemos juntado pues, con muchos científicos que estamos todos trabajando para sacar adelante todo este informe que lo he traído conmigo, el borrador, y que todavía va a estar publicado el 3 de julio. Y bueno, a Daniel le voy a dar una copia porque la verdad es que hemos tenido una conversación, es impresionante lo que hemos hablado, y vamos a colaborar juntos y vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Lo que quiero que sepáis es que cada vez somos más científicos los que llegamos a estas conclusiones, cada uno desde un punto de vista distinto, porque esto es algo que tiene que ver con la lógica de la holística de la ciencia. Y lo que también quiero que sepáis es que no por tener más formulitas, ni más numeritos, ni más referencias,
se tiene más razón. Lo que no implica, y esto es una reflexión que tenemos que hacer todos, que cuando cogemos la ciencia, la juntamos, y distintas personas, que ya estamos hablando de cientos de miles de personas, han tenido experiencias próximas a la muerte y cuentan y experimentan exactamente lo mismo, será que eso es una evidencia empírica en sí misma. Claro, ¿qué sucede? Y esto también quiero que lo sepáis. Sucede que estamos hablando de unos cambios muy profundos, porque fijaos que estamos hablando de individuos que tienen capacidad para interactuar con la resonancia Schumann de forma autónoma, es decir, son capaces de autoinducirse sus propios procesos de alfa y concentración porque están absolutamente convencidos de lo que hacen. Lo curioso es que además pueden inhibir procesos de agresividad e interrelacionar e interactuar con los demás a través de la radiofrecuencia. ¿Cómo? Pues la voz, cómo las actitudes, cómo los sonidos, cómo las miradas. Luego estamos hablando de una comunicación que ya viene en plano, que no es solo el plano físico, es un plano cuántico. Y si, por poneros un ejemplo, os recuerdo en las lenguas muertas. En las lenguas muertas se ve muy claro. El sumerio, por ejemplo, o el hebreo, son lenguajes que tienen una pronunciación muy especial. Cuando éramos niños, yo por lo menos, cuando iba al colegio, me acuerdo que nos decían que habláramos de forma pausada, que pronunciáramos la diferenciación entre la V y la B, que los sonidos guturales los hiciéramos guturales. Todo eso lo hemos perdido, porque si os dais cuenta ahora en el lenguaje atendemos a criterios muy automatizados. Pues esos son resonancias y están en el entorno precisamente de los patrones de los armónicos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que todo esto, de forma intuitiva, incluso el que no tiene la formación científica, lo hace consciente. ¿Por qué? Pues porque se produce por inducción un acceso a esa Internet, como decimos que es el universo inteligente. Fijaos que en los evangelios, y esto es un principio de coherencia, se habla de 12 apóstoles, y que los 12 apóstoles, en un momento dado, reciben lo que llaman el Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo. Y a partir de ahí empiezan a desarrollar el don de lenguas, empiezan a desarrollar capacidades de comunicación a los demás, pierden el miedo, fijaos, y empiezan a desarrollar habilidades que antes no tenían. De alguna manera, estos procesos tienen mucho que ver con la resonancia Schumann, y lo sabemos. Hay una cuestión que tiene mucho que decir con los procesos biofísicos, es decir, estamos generando sustancias internamente que nos anestesian de alguna manera, los dolores incluso. Yo en este momento quiero que sepáis que tengo un ataque tremendo de hernia, por ejemplo, y estoy aprendiendo a ser capaz de que no se note que me duele, ¿no? Entonces, en un momento dado proyecto ese dolor hacia adentro, soy capaz de inhibirlo y ya no me duele. Si pienso en ello me duele, si no pienso, deja de doler. Esto a nivel experimental lo hemos trabajado muchas veces. Y fijaos que quiero que sepáis que, por ejemplo, con la música estamos trabajando también patrones de armónicos y resonancias. Y a nivel biofísico, en el equipo tenemos personas que se han curado 2 leucemias, una persona en concreto, a través de los rayos gamma. No solo a través de los rayos gamma, sino a través de hacer suyo el proceso de negociación cuántica con las resonancias Schumann y por tanto activando su diferencial. En casos biomédicos estamos en contacto con Pilar, que es directora de la Fundación Alborada, y que a su vez quiero que sepáis que tiene mucho que ver con el estudio también de los patrones de absorción de las resonancias Schumann, la intoxicación de los metales. Es decir, yo estoy muy preocupado ahora con el tema de la intoxicación por mercurio. Las vacunas famosas de la gripe A, bueno, pues la intoxicación por mercurio lo que conlleva es una alteración y destrucción de las neuronas y afecta la regeneración de sus tejidos. Lógicamente existe un expediente abierto, y esto quiero que lo sepáis, desde el año 2001 en la Organización Mundial de la Salud antigua, para que ese tipo de excipientes no se utilicen en ninguna vacuna. Y de hecho,
La gente normalmente cuando va a vacunar a sus hijos, lo que sea, pues que sepa que tiene derecho a preguntar si la vacuna que van a poner tiene o no mercurio, porque si tiene mercurio no se la pone y ya está. Eso quiero que lo sepáis, es muy importante porque el mercurio actúa como inhibidor de la resonancia Schumann, y esto lo estamos ya viendo. En concreto, impide que la calmodulina y el ion de calcio y el calcio interactúen, y si impide que interactúen se muere. Entonces esto a nivel puntual con determinadas dosis, pues el problema está en la dosis, ¿no? Pero a largo plazo el individuo tarda muchísimo tiempo en digamos, expulsar ese mercurio y por tanto le afecta la absorción, ¿no? Por eso la intoxicación por metales es crucial. En cuanto a lo que estamos viendo de procesos, pues que sabemos que ya están de alguna manera generando aprendizaje instantáneo, es también la parte de niveles de atención. Es decir, cuando estamos muy a gusto, y esto lo hemos vivido todos, se nos pasa el tiempo. Pues las personas que están ya conectadas y están en ese proceso de conciencia están muy a gusto. De alguna manera, por así decirlo, tienen la sensación de tener el cielo en la tierra. Es como si tuvieran el paraíso en la tierra. ¿Por qué? Porque ya han visto la luz. Como ya han visto la luz, han aprendido, han adquirido todo ese conocimiento y empiezan a desarrollarlo. Y la forma de desarrollarlo es estar siempre permanentemente reconciliados con el universo. Hay una cuestión que tiene muchísimo que ver con las capacidades de creatividad y la y esto es muy importante, hiperintuición. La hiperintuición se produce porque determinados procesos interactúan a través del sistema emotivo, es decir, de las propias emociones. Entonces, cuando gestionamos las emociones con los demás, tenemos siempre la tendencia a intentar proyectar en los demás las emociones que nosotros tenemos, sean positivas o sean negativas. Y muchas veces lo que no nos damos cuenta es que andamos condicionados por estímulos que nos vienen de situaciones pasadas. Entonces, hasta que no nos desenganchamos emocionalmente de esas situaciones pasadas, no percibimos todo el holograma cuántico que tenemos de decisión. Es decir, por cada situación tenemos muchísimas alternativas posibles. Ya me están diciendo que quedan 5 minutos. Bueno, pero la verdad es que en 45 minutos exponernos esto es imposible, ¿vale? Lo que quiero es que sepáis que en Alicante vamos a exponer todas las evidencias. Tengo aquí un informe que le quiero dejar a Daniel, además. No, lo importante es que yo estoy a gusto con vosotros y que vosotros estáis a gusto. Entonces, hay una cuestión que para mí es crucial, y todo ese mensaje está a nivel científico, lo tenéis, pues bueno, puedo hablar, puedo hacer un monográfico, lo sabemos, de conciencia de 4 años de duración, pero no tenemos tiempo material para poder hacerlo en este momento. Lo que sí quiero que sepáis es que oigáis, escuchéis lo que os dice vuestro ser de luz. Y esas resonancias, esos patrones, esa radiofrecuencia cuántica diferencial que tenemos todos, se activan de una forma preciosa, y es con el amor, el servicio al otro y sobre todo la unidad. Y como son cosas que no están de moda en la sociedad, pero sí en nuestros corazones, no debemos olvidarlas. Y con esto, pues, muchísimas gracias por escuchar. Disculpo por haber cortado a Rafael, pero por desgracia, por suerte, tenemos que seguir el planín y además Daniel que vamos a sentarnos ahora, si te parece. Ok. Si quieres que seguir después, si quieres quedarte o si quieres bajar, como quieras.
baja un poco con María Milagros, ¿no? ¿Cómo es? María Milagrosa, que la tenemos aquí delante. Bueno, vale. Envidia sana, sanísimo. Bueno, Daniel Lovera, es básicamente un buscador que tuvo un despertar bastante temprano a los 19 años, como me contó él mismo. Ha creado la búsqueda, que podríamos definir como un camino evolutivo para la expansión de la conciencia, en la cual prepara el cuerpo para vivir estados de conciencia superiores y para un conocimiento interior elevado. Como a él le gusta decir, pies en la tierra, cabeza en el sol. También, por eso, es científico, aunque a él no le guste quizá tanto, o no sé. Bueno, después de hoy me gusta. Después de hoy te gusta, ok. Es doctor en ciencias naturales, ha escrito varios libros y es un experto de los efectos terapéuticos de la luz solar y de la disciplina evolutiva conciencia solar. Bien, hoy Daniel nos va a ofrecer un momento especial, algo que se llama darshan. ¿Lo digo bien, darshan? Creo que es una palabra en sánscrito que puede traducirse más o menos como visión interior. ¿Correcto? Me ha pedido que os diga que en este momento intentéis escucharle en un estado de no juicio, intentando compartir entre todos este momento de descubrimiento que va a ser, porque ni él mismo sabe de qué nos va a hablar. Bueno, ahora quizás sí, antes no lo sabía. Incluso si os apetece, no digo que vaya a ser como un momento de meditación, bueno, en realidad no lo sé porque nunca lo he visto, pero bueno, podéis cerrar los ojos si os apetece, lo escucháis y básicamente supongo que lo más importante es que cada uno mire hacia dentro de un momento. ¿Todo bien? Sí, vale. Bueno, pues me voy a abajo, ¿vale? A verte mejor. Gracias. ¿Se oye bien? Sí. Antes de empezar, quiero agradecer a Rafael, porque después de mi vivencia, a los 19 años, he tenido un largo periodo de crisis, porque era casi imposible no solo explicar, sino relacionarme con las personas, con la vivencia, la expansión de conciencia que tuve. Entonces, hoy es un proceso personal maravilloso de integración, de poder al final compartir el mundo científico, lo que desde siempre la conciencia humana puede vivir, puede experimentar. Y os si quieres darme yo, Pablo, todo. Pablo igual siempre. Aquí tenemos el arquitecto. Entonces, realmente en algunos estados de conciencia superior, esta realidad, así como normalmente nosotros podemos percibirla y vivirla, no existe. En el sentido que este universo es absolutamente una proyección, una modalidad de expresión de la mente. O sea, tu mente proyecta, construye totalmente, pero totalmente este universo. Y es por eso que cuando el ser humano baja profundamente a la raíz de la mente se rompe. Queda absolutamente claro la sustancia real de este universo, que es pura conciencia. Y esto es maravilloso. Es maravilloso porque es una dimensión por el ser humano absolutamente nueva. La palabra que surge desde adentro es auténtica. Y esto, si quieres estar aquí conmigo, para mí es un honor, ¿no? Ay, sí, por favor. Entonces, desde siempre, todas las filosofías
no solo describido, sino empujado al ser humano a vivir estos estados, a integrarlo con la vida diaria. Y mira qué han hecho. Han dicho, ¿cómo lo han demostrado esto? ¿Cómo esta evidencia la han hecho consciente? En esta modalidad. Esta realidad que tú vives cuando estás despierto, en el estado de conciencia del despierto, o sea, ahora, no existe cuando tú duermes. Desaparece. Cuando tú sueñas, esta realidad no existe. Y todavía cuando tú estás en el estado de conciencia de sueños sin sueños, tampoco las otras dos sueños y esta realidad existen. Entonces las tres son absolutamente irreales, impermanentes. Esto es muy importante porque tu conciencia la vive las tres, pero estas tres desaparecen. No existe más. Cuando tú sueñas esta realidad, el cuerpo no existe. Cuando tú desapareces en la nada absoluta, te despiertas a la mañana y dices, ¿por dónde sigo? Las otras dos no existen. Hay algo adentro de ti que puede ser consciente de las tres realidades sin perder conciencia. Hay algo en ti que puede vivir conscientemente los sueños sin identificarse con los sueños, que puede desaparecer incluso en la nada, siendo consciente del ser nada. Y algo en ti que puede vivir esta realidad absolutamente consciente, sin identificarse con ninguna forma. Y esta parte de ti se llama conciencia. Es el testigo. Es el testigo que se vive la vida, se vive los sueños, se vive la nada, quedando, permaneciendo en su naturaleza de la conciencia. Es el testigo. Y es maravilloso experimentar como la conciencia es nuestro cuerpo real. No es el cuerpo físico, tampoco las emociones, tampoco los pensamientos, tampoco los sueños. Nuestra naturaleza, nuestra esencia, nuestra materia real, nuestro cuerpo real es la conciencia. Es el cuerpo que te permite de experimentar todos los mundos, todas las realidades, de crear mundos. Imagínate un cine, que vamos al cine. Y tú te pones así y miras la fantasma y proyectan, que sé, un filme de amor. Después de un poco, 10 minutos, tú te quedas en mí y te identificas con el personaje principal, que quizás puede llamarse Yamama, y el director Daniel. ¿Y qué haces tú? Comienzas a llorar, a emocionar, a entrar y a identificarte en esta realidad. Tú sabes que es una proyección, pero te identificas con esto, entras, sufres por esto. Te da rabia que el antagonista, se dice antagonista, ¿no?, pueda pelearse con el protagonista que es bueno, bien y mal. Y se representa el drama humano. Y tú pierdes conciencia de tener un cuerpo al cine, de estar comiendo popcorn probablemente. Y vuelves a hacer el film, la película. Pero tú no eres así. Y cuando se acaba el film, tú vuelves a la conciencia de quién eres. Todavía algunos seres, a muchos está pasando, adentro del film hacen eso. Se giran y miran el proyector. Y el proyector proyecta luz, no imágenes. Es un único rayo, un instinto de luz que se abre en millones de colores, sensaciones, que nosotros traducimos en pensamientos, en muchas de estas cosas. Y lo creemos realidad. La naturaleza de la conciencia no tiene límites. Yo puedo identificarme con un film o puedo identificarme con la luz del proyector. Esta es tu naturaleza. Tienes la posibilidad de ser cualquier cosa que tú quieras. Es una libertad, una responsabilidad muy grande que tienes en ti. Y a veces esta libertad asusta. Y muchas personas impiden los talleres, pero Dios existe
desde hoy digo, mira, hay Rafael que lo ha demostrado, entonces... Ahora mismo enfrente de testigos, Entonces, me preguntan, ¿Dios existe? Y yo digo, mira que el problema real es, la pregunta es, ¿qué es Dios? ¿Existe Dios? La pregunta real es, ¿qué no es Dios? Dime una cosa de Dios que no sé. Dímelo. Un día me fue a visitar un Svana, una figura monástica del hinduismo. Digo, mami, ¿cómo va? ¿Estás bien? Y digo, ¿qué te preguntan normalmente? Entonces me preguntan, ¿qué es Dios? Y digo, ¿estás loco? ¿No lo ves? ¿No lo sientes? ¿No lo respiras? Lo que así son como estos peces, ¿no? En el agua. Uno dice al otro, me han dicho que me han hablado de este mar. Este mar, si yo no puedo verlo. Dime dónde está. El otro día, está dentro, fuera, está arriba, abajo, es el mar, ¿no lo ves? ¿No? Digo, muéstrame lo que existe. Y justo en este momento, el pescador va a hacer el amo y arriba, el pez que dudaron, muriendo, dice agua en la muerte, como decía él, comprendo, entiendo, puedo comprender. Cuando yo digo expansiones de conciencia profundas, no existe una pregunta, no existe una respuesta. La ciencia de antes no es la ciencia de antes se ha perdido atrás de la búsqueda, ha olvidado cuál es la tarea de esta búsqueda, cuál es la tarea de esta búsqueda. Ha empezado a intentar de explicar el universo y se ha olvidado de vivir el universo. ¿Cómo podemos explicar la vida y olvidarnos de vivirla? Es como si tú dices, imagínate que nosotros queremos demostrar que es el perfume, tenemos todos los tapón se dice, ¿no? Aquí hay dos gigantes, ¿no? Y preguntamos a Rafael, ¿pero existe el perfume? Y, sí, que lo vivo, entonces, y muéstrame. Bueno, y él no lo hará, un buen científico te va a escribir la fórmula del perfume. La fórmula del perfume. Y después te dice, te va a demostrar todo el mundo, y en los periódicos, ¿sabes? Han demostrado que el perfume existe, todo el mundo con los tapones en el pecho. Ahí digo, ¿no es mejor quitarse los tapones? ¿O no? Y que él demuestre esto es muy importante. Y después vamos a dialogar sobre esto y a ver por qué es importante tener un testigo de esta profundidad. Porque en nuestra mente, en nuestro cuerpo mental, es importante formarse una idea concreta y racional de qué es Dios. Quiero hablar de dos cosas más y después vamos a hablar porque es más interesante. La primera es el miedo. Me ha golpeado, se dice, me ha golpeado mucho. Rafael había hablado de miedo. El miedo es un medio para el evolución. Y siempre lo digo esto, mira las personas en la calle. Mira porque la gente hace lo que hace. ¿Por qué van a la gimnasia? ¿Por qué buscan un trabajo? ¿Por qué están en trabajo? ¿Cuántas personas están en pareja para el miedo de estar solos y aislados? ¿Cuántas personas buscan un trabajo por el miedo de no tener dinero? ¿Cuántas personas van al gimnasio para el miedo de envejecer? ¿Cuántas personas se ponen bien trajes? Se ponen bien para el miedo de no buscar. Nos hemos olvidado de hacer las cosas por amor, por libertad, por felicidad. Y hacemos las cosas por miedo. Y este gran cambio que se está verificando es un cambio que seguramente tendrá un impacto profundo en el mundo académico, en el mundo en la esfera mental, social, ya está pasando. Es muy diferente desde cuando yo empecé a hacer todo esto. Ahora es muy diferente. Entonces, el empuje que quiero daros, un empuje muy importante, es aquello de
empezar a amar, prácticamente. Yo puedo darte una técnica para respetar, puedo decirte los estados, hablarte de Dios y después te quedas ahí. Yo quiero hablarte de actitud, el secreto del éxito, de la realización interior es la justa actitud que tú tienes que desarrollar. Dejar de intentar de explicar las cosas y vivir las cosas. Y si explicarle es un medio para vivirla, que bien. Es como una bailarina, conozco muchas bailarinas que empiezan diciendo que bueno, tengo que hacer un espectáculo, y no sé cómo moverme, no sé si el público, no sé qué me pasará, no sé si me pagarán, y estoy preocupada. Y digo, sé danza, vive la danza. Cuando yo en el 2004 viví una crisis muy intensa, me he dejado la pareja, he perdido las amistades, he perdido el trabajo, la familia ha empezado a mirarme raro, más raro de antes. De un golpe perdió todo de mí. Y ninguna técnica de meditación, nada de nada psicológica de meditación, caminadas en la naturaleza, nada me daba luz realmente. Algunos instantes y después nuevamente en la oscuridad. Era difícil, era imposible subir. Hasta que digo, estoy en un túnel y no puedo subir. No encuentro la luz. En este momento siempre lo encuentro. En mí se ha desarrollado una exigencia real de preguntar con mi interna al universo, de preguntar con el corazón, de preguntar sinceramente. Nos hemos olvidado cómo se pregunta realmente, con una exigencia real del alma. He preguntado dónde puedo encontrarla, dónde puedo vivir la paz, cómo puedo resolver estas cosas. La respuesta que se ha manifestado adentro y prepotentemente ha sido: si tú no encuentras esta luz, sé que no es un acto de soberbia, es encontrar, es quitarse del medio, es un acto de humildad, es un acto de reconocer esta naturaleza que tenemos ahí. Y para terminar, quiero decir simplemente una última cosa sobre la muerte, que me ha también golpeado, ¿no? Impactado, siempre les digo. Estamos todos asustados por el momento de la muerte. Esta sociedad la desplaza, no pensamos a la muerte, pensamos a la vida. Es un poco una cosa, un momento tabú. La real muerte para mí es el despertar. No la muerte física, que como nos recuerda Rafael, es solo, es una transformación, es un pasaje. Va mucho más. Morir significa despertar, o sea, dejar este sentido de separación, este sentido de ser un individuo separado del universo y morir en este universo, abandonar una expansión de conciencia que te haga hacer y recordar la experiencia de ser en el universo. Esto es posible, siempre más gente lo está viviendo. Vivir así es en otro universo, en otra realidad. También encontramos gente que ha compartido esto. También en la Biblia, San Pablo dice: yo me muero cada día. ¿Qué significa esto? Yo desaparezco cada día. Yo me quito del medio tan profundamente que realizo esto. Cuando transmito técnicas superiores de meditación, en algunas personas se manifiesta un placer muy grande, una felicidad existencial que no depende de nada. Estoy feliz, ¿por qué? Porque sí, porque vivo, porque soy existente. Entonces, algunos de estos, enfrente de este amor, frente de esta felicidad, frente de esta profundidad del alma, viven un desaparecer. Se quitan del medio para que este amor, para que esta profundidad pueda realmente trabajar sin obstáculos. Entonces, gloria a esta luz que responde con el amor. Gracias. Doy fe que estos dos hombres que ahora se están toqueteando aquí, hace 1 hora y media no se conocían de nada, ¿cierto? Okay. Bueno, vamos a inaugurar una sección llamada Diálogos, que no creo que vayáis a esperar.
Bueno, pues esto, una sección llamada Diálogos, que vamos a ver qué tal funciona. La idea era que tuvieseis opiniones quizá un pelín contrarias, pero creo que ahora se las parecidas. O sea, que... Si quieres, creamos Venga. ¿Por qué no nos ponéis exactamente buena idea? Ya que los dos decís que creamos nuestra realidad, pues tú te pones en una realidad, el que se ponga en otra y así. Vale. ¿Estás bien, Rafael? Sí, Estupendo. estaba mirando a ver si la realidad de Castro estaba... Bueno, el primer tema que tengo apuntado aquí... por cierto, pues así, he venido con la campana. Cuando llevemos como unos 10 minutos con un tema, te diré que vayáis, porque así como tenemos varios, es que si no, por un tema podéis tirar toda la noche, no sé, pero sí. El primer tema que tengo apuntado es, en pregunta, ¿somos luz? O ya lo habéis dicho suficientemente y pasamos a otro, porque claro, los dos lo habéis dicho, ¿no? ¿O queréis profundizar un poquito más? Bueno, vamos a crear una realidad, Vamos a crear una realidad partiendo de pues eso es un único campo de frecuencias, siempre sale del diferencial en otro lado, y entonces ahora vamos a inducir precisamente a razonar, ¿no? A intentar buscar un poco los argumentos del escéptico y, como digo yo, del falso escéptico. En principio, todos, hasta que no tenemos o vivimos en primera persona esta situación que tanto Daniel como yo os hemos contado, pues somos escépticos. Yo hace unos años, y como me veis, pues fui un gran escéptico, y como gran escéptico que fui, pues evidentemente era de los que pensaba que no creía hasta que no lo viera. Pero claro, pues el escéptico, hasta que no se encuentra con que llega a esa situación que le conduce a la anulación de lo material y se encuentra en una situación absolutamente límite, pues no se plantea para nada la posibilidad de la trascendencia. Platón hablaba del mito de la caverna, es decir, el que ya ha visto la luz intenta bajar a la caverna a que los demás puedan asomarse a ver la luz, y lo que hacen los demás es tirarle del brazo y meterles dentro de la caverna, Entonces, el escéptico es eso. Y ahora quiero hablaros del falso escéptico. Lo voy a decir en un tono de humor, un poco por lo que dice Alicia, por crear esa realidad, y luego yo lo resumo en tres políticos. Los que saben y tienen conciencia, que comunican y hacen, digamos, la difusión. Los que, teniendo conciencia, no saben, que son los escépticos, realmente. Y los que, sabiendo, no tienen conciencia, que son los falsos escépticos, es decir, esos que no quieren que los demás sepamos lo que ya sabemos. Entonces, mi consejo es no poner nunca jamás atención en aquellas personas que sistemáticamente intenten hacernos condicionar nuestro pensamiento a que no seamos libres, porque al final, por muy escépticos que podamos llegar a ser, pues al final somos seres de luz. Es la luz la que nos hace dejar de ser escépticos. Siempre el ser humano ahí me pregunta y cae nuevamente en esta mente, ¿no? El universo es mental, podemos trascender mecánicamente. Somos luz. ¿Por qué no se queda? Somos. Porque es en el ser el gozo de la existencia. No, nosotros tendemos de poner siempre, yo soy algo, soy luz, soy un árbol, soy un ser humano, soy una mente. No, tú eres. Está allí, en esta semilla. Está allí, aquí, en esta semilla, el gozo existencial que intento transmiterte. Ser consciente de ser es más importante que no ser consciente de ser luz, porque siempre es algo más, una forma que intenta definir, algo que no tiene forma. Tiene forma alguna.
Entonces, intenta repetir por un día entero yo soy. Frente de un atardecer, frente de la naturaleza. Yo soy, por un día entero. Repito, hasta que no se rompe la mente, tú no te lo vives, el yo soy. En esa sensación de gozo existencial hay la respuesta a todas las preguntas. No mental, existencial, de experiencia. La conciencia puede experimentarse. Solo en ese sentido se podemos experimentar la conciencia. Y para terminar, quiero que sepáis una cosa, es decir, efectivamente antes Daniel ha insistido desde un punto de vista muy interesante en que cuando vamos al cine y vemos la proyección del holograma y nos metemos literalmente dentro del protagonista, dentro de la situación, miramos para atrás y vemos el haz de luz que proyecta el proyector. Ese haz de luz tiene paquetes de datos y esos paquetes de datos son los que están proyectando eso que en la pantalla se ve. En el momento en que somos conscientes, cuando miramos al sol o cuando miramos al cielo, cuando somos conscientes de que esos rayos gamma que nos ven son como ese haz del proyector que proyecta los paquetes de datos, pensad que sois, ese yo soy, y además yo soy, y estoy trabajando esos paquetes de datos, porque cuando yo digo yo soy, estoy devolviendo esos paquetes de datos, entendiendo lo que el universo me quiere decir. Y esa es la clave de que seamos capaces de existir. De luego hay palabras que hace poco pues un amigo nos comentó en la revista y dijo, mira, hay una diferencia entre ser y res. Pues tenemos que elegir qué queremos ser. O ser o res. Pues eso. Que estamos hasta que bueno. También que no. O también que no. O también estamos en un profundo desacuerdo totalmente coherente. Está en desacuerdo que es Convergente. A veces hay gente que intenta demostrar que todo es relativo, digo, pero esta es la única cosa absoluta, entonces, que todo es relativo. Es un contrasentido, ¿no? La mente. ¿No hay nada absoluto? Depende. ¿Pero tú hablas en serio alguna vez? Sí y nunca. Siempre. Bueno, punto número 2. ¿Qué es la conciencia? Bueno, Yo ya lo he explicado. ahora yo os voy a hablar a nivel científico que considero que es la conciencia y también os voy a exponer lo que considero a nivel no científico, es decir, a nivel intuitivo. ¿Qué es la conciencia? Pues la conciencia es el conjunto de procesos biofísicos, pero que no están, digamos, en esta realidad. Esto es como una fórmula de perfume que hablaban de eso también. Pero efectivamente existe la conciencia, existe esa correlación de fórmulas matemáticas que definen nuestro diferencial KG, nuestro diferencial con el universo, nuestro diferencial con la traza de las frecuencias de la ionosfera, y ese ser de luz que quiere, digamos, subirse a ese diferencial para poder activar los procesos inherentes de la trascendencia y la percepción del mundo cuántico. Fijaos qué complicado. Ahora lo voy a decir de forma muy sencilla. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la percepción del yo, del todo, de ser uno con el universo inteligente. Pues somos un trozo del universo inteligente, pero a la vez somos parte del universo inteligente. Y por tanto la conciencia es ese proceso que hace que nos sintamos uno con el universo y que seamos capaces de integrarnos en él y formular ese yo uno con el universo. Y a partir de ahí cada uno debe formular su concepto de la conciencia sobre la base de reflexionar y escucharla. Lo que la conciencia no es la negación de lo meramente material. Es decir, si decidimos que solo somos materia, fijaos lo que os voy a decir. Como somos energías y materializamos lo que decidimos,
Si la decisión que tomamos es de ser solo materia, terminaremos siendo solo materia. Pero es una decisión nuestra. En la medida en que nosotros elegimos libremente lo que queremos ser, nuestra conciencia precisamente es lo que nos recuerda también que somos uno con el universo. Yo creo que es muy contundente, pero es lo que siento. Es que nos haces unas preguntas, ¿sabes? Es que todo lo que tengo aquí ya lo habéis estado diciendo, pero bueno. Venga, algo interesante. El tiempo. ¿Existe el tiempo? Me gusta. ¿Existe o no existe? ¿Qué es el no tiempo? ¿Qué es esto que los físicos cuánticos se les llena la boca cuando hablan del no tiempo? Bien, bueno, a ver, ahora os voy a contar pues, algo que vemos a nivel científico en el equipo de trabajo. Pero esto no solo os lo comento yo, os lo comenta la gente del equipo de trabajo. Esto es algo que lo sabemos, lo percibimos, y no hace falta que nos lo digan los científicos. La realidad lineal en la que nos movemos no deja de ser la proyección racional de las imágenes de una percepción. El tiempo es una dimensión que hemos inventado nosotros para poder proyectar esas imágenes en términos sucesivos. ¿Por qué? Pues porque nuestra razón, nuestra capacidad racional en general nos obliga de alguna manera a ser secuenciales. No me gusta nada esa palabra, pero es verdad. Es decir, tenemos la tendencia en lo físico a ser secuenciales y curiosamente, realmente sabemos positivamente, por ejemplo, que la mayoría de las personas que son del género femenino pues son multitarea, no son secuenciales, ¿no? Entonces imaginaos que el tiempo lineal para un ser humano del género masculino, la percepción que tiene, y os pongo este ejemplo además para que reflexionéis sobre él, es totalmente diferente a la percepción temporal del género femenino. Y cuando llegamos a casa y nos dicen cariño, y te miran así con una cara, ¿qué están diciendo? Basurado, no sé qué, la basura lo tenías que sacar y se te ha olvidado. Espera, cuando dejes la basura, entonces sacas al perro a pasear, porque hasta que no hayas dejado la basura no puedes sacar al perro. Fijaos, esa es la percepción masculina de lo secuencial, es decir, cerramos, sacamos basura, entramos, cogemos, paseamos el perro, cerramos carpeta, abrimos fichero, entramos, aparcamos el coche. ¿Vale? Desde el punto de vista femenino, el tiempo es otra dimensión totalmente distinta. Consiste en, llamo a mi madre, a mis hijos, estoy trabajando, estoy en la oficina, estoy preparando la comida y si puedo programo el microondas para que cuando llegue a casa esté todo preparado. Y todo a la misma vez. O sea, fijaos, hay una realidad cuántica alternativa lineal. Lo cierto es que han pasado 5 minutos y yo solo he sacado la basura. Entonces, ¿existe el tiempo? Pues no. Es muy importante para llevar todo a nivel práctico. ¿Cómo se puede vivir en un estado de intensa conciencia? ¿Cómo puedo hacer experiencia del universo entero? Siendo consciente de la naturaleza del mente, que crea el tiempo. Y siendo consciente de cómo el tiempo no existe, absolutamente. Tú tienes dos tipologías de mente diferentes. Una mente inconsciente, es una mente que razona. Siempre dice, esto me conviene. ¿Por qué hago esto? Siempre es proyectada a los miedos del futuro y el pretérito, sí. Pretérito del pasado, perdón, es que no imagínate, tú vives en un infierno, siempre piensas, tengo que la basura de antes, pero no voy a echar la ira, entonces siempre es un lío, nunca te vives en el momento, nunca te vives el hecho de que el tiempo no existe, hasta que no encuentras el tiempo para recordarte que el tiempo no existe, para vivir.
Y esta mente es absolutamente un enemigo, entre comillas, un enemigo. Un enemigo que te impide vivir esos estados, de contactar esta experiencia de luz que te digo, que te cuento. Y por otro lado, resumiendo, para hacerte desarrollar virtudes, determinación, presente y en el momento presente. Y esta es una mente. Tú tienes que comprender cómo funciona esta mente y no identificarte con esta, observando. La segunda mente es la mente del corazón. Es una mente que actúa, piensa como herramienta de la conciencia, como medio de expresión de la conciencia. Es la mente del corazón. Es la mente que pone en palabra el amor, lo que vivimos en el momento, que nunca actúa porque se lo ha pensado antes, que es un fluir absoluto, es un poner en este nivel un pensamiento, una idea, una impresión que es el producto de la energía que está pasando en este momento. Esta es la mente real de nosotros. Entonces, el tiempo es una cosa, una construcción ilusoria de la primera mente. Y después de todo esto, ahora vienen los cuánticos, ¿vale? Los cuánticos a través de la teoría de supercuerdas y llegan a una ecuación preciosa que he podido ver, que además de hecho estamos trabajando en ella, y encuentran un operador precioso, un operador que combina las distintas dimensiones. A mí me han hecho una caricatura en internet disfrazada por el campo con un pan de molde, por lo visto. Entonces, bueno, me encanta porque, de hecho, efectivamente, tienen razón, es así. Es decir, de hecho, el no tiempo consiste precisamente en la percepción que desde el universo tiene de esas realidades, digamos, universales. Ahora, desde el punto de vista de nuestra mente, nosotros somos capaces de poder interactuar en esos procesos cuando deseamos hacerlos de forma consciente, cuando somos. Hemos dicho, yo soy. Bueno, pues si yo soy, puedo interactuar con esas alternativas de la física cuántica. Luego no hay tiempo. El tiempo es una dimensión que hemos inventado precisamente para que lo lineal sea sucesivo, desde lo racional. Estamos racionalizando algo que percibimos del mundo cuántico para poderlo expresar y comunicar y podernos estar todos sincronizados en el mismo momento. Porque para mí no hay tiempo cuando yo estoy con mi mujer. Sin embargo, resulta que el reloj me marca que tengo una conferencia en tal momento. Entonces, en ese punto el tiempo actúa, porque a nivel lineal tengo que dar esa conferencia. Sin embargo, cuando estoy dando esa conferencia, si me gusto, en un momento dado percibo que todos estamos interactuando en un debate, por así decirlo, y entonces se nos para el tiempo. Pero el tiempo es una percepción, pero no existe. ¿Qué tiene que ver el pan de molde con el tiempo? No entendía. ¿Para qué es el pan de molde? Ah, bingo. En rodajas, en rebanadas. Con el universo realmente vivimos en rebanadas, es cierto. De hecho, podemos elegir, y esto lo tenemos todo. Os lo voy a poner muy claro un ejemplo. En psicología se ve, los expertos en psicología lo tienen muy claro, ¿no? Cuando llegamos en un punto presente, una realidad presente, tenemos nuestro pasado y nuestro futuro. A veces hay emociones del pasado que nos condicionan nuestra forma de comportarnos en el presente. Y tomamos decisiones del futuro basadas en comportamientos automáticos condicionados por reflejos o emociones o el dolor o los pensamientos negativos de ese pasado. ¿Qué sucede? Que tenemos distintas alternativas de conducta en un momento dado. Sin embargo, siempre automáticamente elegimos una alternativa. ¿Qué sucedería si realmente somos capaces de, a través de la proyección de la negociación cuántica esa que hablamos, viajar al pasado, borrar o cambiar ese fichero, esos recuerdos negativos y volver otra vez al presente y tomar la decisión? Pues que en lugar de tomar la iniciativa de la decisión A
podríamos tomar perfectamente la decisión D, o la decisión E, o la decisión F. Estamos trabajando con esas rodajas de pan vivo que son actitudes multiversales, porque podemos elegir en cualquier momento cuál es el desenlace de nuestras decisiones. El problema está en los miedos que llevamos, que nos impiden o nos inhiben ser nosotros mismos. En el momento en que dejamos de tener miedo, empezamos a interactuar con esa realidad y por tanto estamos interactuando, parando el tiempo para que hagamos lo que queremos hacer. El tiempo en ese momento se constituye en un instrumento que utilizamos no para medir las cosas, sino que podemos utilizar precisamente para reflexionar, para pararlo, reflexionar y decidir qué queremos hacer con nuestra vida. En ese sentido tiene que ver la rodaja de pan vivo. Eso que sea una cosa muy importante, él ha hablado de elección y decisión. Desde mi perspectiva, mucha gente no sabe quién elige. Tengo ganas de hacer el amor, tengo ganas de comer. ¿Quién? Tu cuerpo, la mente. Tu mente tiene ganas de comer. ¿Quién elige? Porque es importante tener conciencias de cuál elección tomamos. Pero ¿quién elige? Esto es más importante, es más trascendental. Es esto que origina todo. Los impulsos que influyen sobre las elecciones. Es más importante que decirte quién elige que no elegir conscientemente. Después, elegir conscientemente es una consecuencia. Tú, como cuerpo, ¿qué eliges? Comer. Cuando tú tienes ganas de ponerte debajo del sol, ¿quién tiene esta necesidad? ¿Un cuerpo, una mente, una emoción, un espíritu? ¿Tú cómo te consideras? ¿Cómo te consideras? ¿Quién elige? Te estoy dando una clave muy importante, porque encontrar la respuesta de esto significa, primero, tener claridad en tu vida. Segundo, elegir conscientemente. Tercero, quizás, descubrir este testigo del cual te hablo, que te hace reír un día sin saber por qué te ríes. Una risa existencial, porque soy feliz, punto. Es muy práctico lo que te estoy transmitiendo, es muy práctico, interno. Bueno, entonces, el pasado y el futuro no existen. Realmente los procesos de imágenes pues están ahí, es decir, el pasado y el futuro, una vez que están superpuestos, realmente el tiempo, la conciencia, la dimensión mental no distingue entre pasado y futuro. De hecho, una de las consecuencias que vemos muchas veces es que tenemos acceso a situaciones que a veces percibimos como yo esta situación ya la he vivido. A todos nos ha pasado. Eso que está en el pasado, en el futuro, en otro plano, en otro holograma, en otra grana que se está mezclando con el universo en el que estamos viviendo. Pues realmente todas las respuestas son correctas. Es decir, el pasado, el presente y el futuro, en este momento de nuestra realidad, precisamente, y esa es la buena noticia, se están consolidando en un punto. Es decir, el escenario del no tiempo tiene que ver con la percepción de nuestra propia conciencia, porque en el momento en que tomamos la conexión con nuestra conciencia, dejamos de tener la percepción del tiempo lineal. Y por tanto, reconciliamos nuestro pasado con el presente, y precisamente es como si desde el futuro estuviéramos viajando para decir, gracias a lo que en el pasado has tenido, ahora estás siendo un ser de luz. Luego, ese yo soy en el presente, en este momento del despertar de la conciencia, está íntimamente vinculado al yo futuro, es como un viaje, y al yo pasado, que es necesario para que nuestro yo actual se reconcilie con todas esas experiencias pasadas y diga, gracias a ese pasado, ahora yo soy, porque yo ahora soy con todo lo que he aprendido en ese camino. Es como el que va en un tren y va mirando por la ventana. Al ir mirando por la ventana, va parando el tiempo en cada paisaje, está sacando millones, infinitas fotos por la ventana para percibir esa realidad y las va procesando. Sin embargo, el que va en el tren, que va pues, con los cascos puestos, viendo una película, pues está perdiendo el paisaje, digamos así. Pues un poco esa es la elección, y esa elección es la que interactúa en la reconciliación entre el futuro
y el pasado para vivir el yo soy. El tomar la decisión de lo que realmente quiero hacer. Y no lo dudéis ni por un momento. El objetivo más importante de todo ser de luz, ¿cuál es? A mojarse. El objetivo más importante. Este lo sabe. Esto lo sabe. La trascendencia. Ser feliz. Ser. Somos felices, ¿no? O si no, ¿para qué estamos existiendo? Para ser felices. Pero para ser felices es importante primero ser, porque si no somos, es difícil ser felices. Entonces, un poco el objetivo del ser de luz es poder gestionar esa energía eficientemente en este plano lineal para ser felices. Hay quien lo consigue antes, hay quien lo consigue después, hay quien lo consigue instantes antes de morir, hay quien lo consigue, pero al final el objetivo es ser conscientes de que tenemos conciencia y por tanto eso implica ser felices porque es una actitud. Esa actitud es la que nos genera esa proactividad y esa actitud es la que nos modifica el famoso ion de calcio, porque es una reacción biofísica que se produce como consecuencia de esa negociación que estamos hablando aquí. Actitud. Es que es maravilloso la simplicidad, pero es maravilloso también desde mi perspectiva, siempre, solo es una perspectiva. Es que las preguntas siempre son ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el tiempo existe o no existe? ¿Y por qué somos uno? La verdadera solución a todo esto está en el cómo. Está en el cómo. ¿Cómo está funcionando ahora mismo nuestra mente? Somos niños. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios existe? ¿Por qué Dios no existe? Sí, pero digo, y entonces, y entonces yo me muero igual. Entonces aprendo el inglés, y el día que me esté muriendo este inglés, ¿a qué me sirve? Bien, ahora me sirve, lo aprendo ahora, pero ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo el tiempo no existe? Esta es la pregunta justa. ¿Cómo no existe el tiempo? Porque ya estoy en un acto consciente, ya estoy viviendo el hecho de que el tiempo no existe. ¿Habéis visto? Es muy importante fluidificar tu modalidad de pensar, cambia constantemente, cómo cambia la vida, cómo cambia la energía, cambia hábitos, cambia modalidad de ser, cambia modalidad de caminar. Justo el fin de semana pasado estuve hablando de esto. Tú caminas siempre igual, eres monótono. Pero no así caminas así todo el día. Y después te enfermas. Es claro que te enfermas, porque camina como un enfermo. Camina como Berlusconi. A ver, se lo vuelves a ser miliardario. No es una broma, no te estoy diciendo una broma. Camina como Yamal, camina como Santiago, camina como Rafael. ¿Sabes qué te pasa? No es una broma. Te pasa que después de 10 minutos tú, menos, comienzas a pensar como él, a percibir lo que él percibe. Entonces tú tienes forma. Y te das cuenta que tienes todas estas capacidades de entender el universo en una modalidad mucho más profunda cuando pierdes el sentido del tiempo y experimentas el presente. ¿Cómo? ¿Cómo es el amor? Gracias por esta compasión. Pues yo os lo voy a intentar. Camina diferentemente para ir a ver, el amor lo llevamos todos dentro. Y el problema está en la gestión de la energía. Es decir, todos sabemos lo que es el amor y podemos saber una respuesta. ¿Cómo es el amor? Pues ¿cómo sabemos qué es el amor? Si todos sabemos cómo es el amor. El problema está en realmente, sabiendo cómo es el amor, nos atrevemos todos a ser amor. Y ahí es donde está la manera de hacer. Porque nos encontramos con que realmente el amor muchas veces implica el dejar. A veces el amor implica el dejar ir, el dejar marchar. Eso es amor.
cuando uno ama, lo que quiere es proyectar esa luz, ser luz para los demás, iluminar a los demás. Pero si alguien toma la decisión en un momento dado de que no quiere esa luz, entonces muchas veces la forma de ser luz para los demás es apagar la luz para esa persona. Os digo esto porque lo estamos viviendo a nivel, por ejemplo, de psicología, que es bastante frecuente en aferrarse a conceptos que hemos recibido todos históricamente de pues nuestros ancestros, nuestros padres, socialmente, pero realmente el amor, bien entendido, no solo es el amor conyugal solo, ni el amor de pareja, ni el amor de hermano, ni el amor de amigo solo, sino que el amor es todo en sí mismo, una estructura de paquetes de datos como la que se proyecta en la película, y en esa estructura de paquetes de datos nos metemos dentro del otro y somos un ser de servicio al otro. ¿Por qué? Pues porque cuando nos paga el otro con una sonrisa, entonces es cuando nos damos cuenta de que hemos hecho las cosas como queríamos hacerlas. Pero al final, lo que nos produce la felicidad realmente es ser capaces de ser luz, porque si somos luz, somos capaces de entregar esa luz, y la recepción de esa luz por parte del otro, a su vez, hace una retroalimentación. El universo funciona así. El universo se caracteriza porque cada vez que nos conectamos con él, le damos 10 y nos devuelve 100. ¿Y por qué nos devuelve 100? Pues porque realmente lo que está pasando ahí es que estamos gestionando el mismo lenguaje, los mismos paquetes de datos de energía, y nos estamos comunicando con él. Cuando amamos a los demás, lo que estamos haciendo es entregar a los demás. Y esto también es una reflexión que hacemos. La entrega no tiene que ser nunca una falsa entrega. Si yo entrego y digo, voy a dar esto, lo voy a dar con todas las consecuencias, tiene una responsabilidad. Pero si tú no quieres recibir lo que yo quiero entregar, tú también tienes una responsabilidad, que es decir, no quiero que me des. Entonces, si no quiero que me des, yo tengo que respetar esa decisión. Y en ese juego del amor, precisamente, siempre tenemos que respetar dos cosas. Una, la libertad del otro. Y dos, y esto es importantísimo, la intimidad, el espacio del otro. Porque todos somos seres de luz y todos compartimos esa luz, pero todos tenemos un espacio y nuestra libertad termina allá donde comienza la libertad de otros seres de luz. Y fijaos qué curioso, entre los seres de luz es muy difícil que haya malos entendidos. Cuando tratamos de estudiar la exociencia, desde la exociencia y la comunicación con la inteligencia extraterrestre, y esto es un tema muy importante, pues la inteligencia extraterrestre no son marcianitos verdes, con trompetilla y no. La inteligencia extraterrestre somos todos, incluidos nosotros. Y cuando tenemos activado nuestro ser de luz, en ese momento nos damos cuenta de que esos procesos, esos seres que han trascendido, lo han hecho porque no tienen secretos que esconder. Cuando las personas trascienden y están conectadas con su conciencia, no tienen secretos que esconder porque no hay nada que ocultar. Fijaos que lo vemos una vez más. ¿Por qué ocultamos los miedos? ¿Por qué a veces tratamos de inhibir esos procesos de amor? Pues porque del amor es el miedo. Gracias por los extraterrestres. Quiero decir una cosa, que están muchas personas en esta tierra están esperando a los extraterrestres. Obviamente vendrán y estas personas morirán igual. Escuchen, porque esto es muy importante. Siempre la mente va a buscar algo de externo, hasta cuando esto necesita de externo, ¿no? Acaba y comienza un verdadero contacto. Ella me pregunta, ¿cómo es amar? ¿No? Ya es mejor de por qué. Y si me preguntas esto, yo digo, te estás equivocando nuevamente. Porque la real pregunta es, ¿quién es amor? Entonces, tú me dices, es que yo soy Alicia. Qué maravilla. Bueno, y antes de ser Alicia,
mujer, dígame. Y antes, un ser humano. Y antes, un ser. Y antes soy viva, y antes soy viva. Cuando tú te encuentras, pero realmente la vives, esta impersonalidad de ser vida, de ser amor, allí se encuentran las respuestas de la conciencia. Entonces, ¿cómo te sirve para quitar la mente? ¿Y quién te sirve para experimentar la mente? ¿Quién? ¿Quién ama y quién es amor? ¿Qué es el amor? Quiero conocer el amor. ¿Por qué existe el amor? Mente. ¿Cómo existe el amor? Experiencia. ¿Quién es amor? Conciencia. ¿Cómo? Sí. Entonces, siempre hay una pregunta mental, ¿no? ¿Y por qué amamos? ¿Y por qué existe el amor? ¿Y qué es este amor? ¿Por qué? ¿Qué? Después, cuando todas las, bajas mentales, exigencias de la mente, muy importantes, se acaban, la persona necesita experiencia. ¿Cómo es el orgasmo? ¿Por qué existe el orgasmo? Bueno, vamos a vivirlo, ¿no? Antes o después. ¿Cómo es? En práctica. Entonces, ¿por qué existe el amor? ¿Cómo es el amor? Experiencia. Y después hay un paso último más. ¿Quién sabe más? ¿Cómo lo vas a ver? Siento amor. Esto es que me quito del medio. Me quito del medio. No es que soy yo que amo a otra persona, es que existe solo el amor. ¿Sabes la pareja? Y tía siempre les va a mi Carolina, que agradezco muchísimo. Se escuchaba esta dice, siempre hay una pareja, hay dos. Después no hay tres, ¿eh? Antes hay uno, después hay dos, después no hay tres, hay solo amor, queda solo amor. Queda solo amor, desaparece. Es tan fuerte este amor que tú te quitas del medio, solo hay amor. ¿Quién? Esta naturaleza impersonal que tú puedes experimentar puede contestar a cualquier pregunta porque no hay más preguntas. No existe una pregunta, hay experiencia, hay felicidad, hay amor, hay lo que tú quieres conocer. Vuelves, transfórmate en lo que tú quieres conocer. Puedes hacerlo, es tu naturaleza. Bueno, puesto que no acierto mucho con las preguntas, voy a dejar que la gente... Lo mejor es que la gente nos haga preguntas. Exactamente, ¿ok? Y así nos pueden preguntar abiertamente lo que quieran. Voy a pasar el micrófono aquí. Bueno, estamos hablando del ser. De acuerdo, ser. ¿Y por qué humanos? ¿Y por qué? Ser humanos. Ser. ¿Por qué humanos? Buena pregunta. Vamos a ver, en principio, la humanidad, y esto también es algo que quiero que lo sepáis, sobre esto hay un tema muy extenso, no me quiero extender mucho, pero sí explicar que todos dentro de nuestro ADN llevamos una mezcla de ADN que no solo es humano. Lo he dicho de otra manera, ser humano implica una perfección por encima de otras razas, y esas razas genéticamente llegados a un punto que han intervenido en toda nuestra historia, volvemos a decir que vivimos en un holograma, tenemos que cambiar muchos planteamientos, muchos paradigmas científicos que están cayendo ya. Uno de ellos es ese, es decir, ¿por qué somos humanos? ¿Qué es ser humano? Pues porque la palabra ser humano implica precisamente la conciencia. Estamos definiendo algo que nos hace ser más que el resto de otros seres. Pero asimismo, esa conciencia que tenemos es una mezcla de distintos procesos de ADN, de distintas razas, procedentes de distintos planos de nuestra galaxia. Esta información, precisamente una de las cosas que vamos a exponer, es la primera evidencia empírica híbrida de un cráneo mitad humano, mitad no humano, es decir, la madre es humana, el padre no es humano. Esto
lo vamos a exponer el 3 de julio de Alicante, y es lo más duro, de digerir por parte de la ciencia empírica, pero para mí no es nada esa evidencia. ¿Por qué? Quiero deciros que para mí, ¿no? Para Daniel, para muchísimos científicos transdisciplinares no es nada. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que realmente nosotros no solo somos físicamente humanos, eso es un concepto material. Somos seres de luz en un cuerpo físicamente, genéticamente, mezclado con otras razas de la inteligencia del universo, pero físicamente que se denomina humano. Ese es el genoma humano, una mezcla de muchas razas. ¿Y por qué? Pues porque precisamente tenemos el ser de luz dentro de un cuerpo material. Fijaos si somos perfectos. Otras razas tienen el cuerpo material y no tienen el ser de luz. Y hay otras razas que tienen el ser de luz y no tienen el cuerpo material. Nosotros tenemos ambas cosas. Pues fijaos, la pregunta ya no es por qué ser humano, sino ser humano. Entonces, en una escalera evolutiva, imagínate que los minerales están aquí porque tienen un cuerpo físico y una energía vital, un cuerpo vital, y tienen que desarrollar este cuerpo, que vivir y integrar este cuerpo para subir. Después hay los vegetales, que tienen un cuerpo físico, un cuerpo vital y un cuerpo emocional. Tú sabes que se entra adentro, han experimentado científicos eso, adentro de un lugar, una persona con una, ¿cómo se dice para cortar? Una planta, y esta planta está conectada con electrodos y todo, reacciona. Siempre una persona con intención de amor, esta planta no reacciona. Las plantas tienen emociones. Estas son indicaciones científicas. Entonces, en la escalera evolutiva, la planta está aquí para desarrollar, para hacer experiencia, para subir desde el nivel emocional, para completarlo, para madurarlo. Después, los animales, los perros y los animales están aquí para formar el cuerpo mental. ¿Habéis visto un perro que sueña? En YouTube hay un video mío. Un perro que se levanta sonando. Entonces, los animales están aquí para desarrollar. El ser humano está aquí para hacer experiencia del cuerpo de conciencia. El ser humano puede ser consciente de ser consciente. Pues así es. De hecho, luego podemos ir a complejidades muchísimo mayores a nivel científico, pero al final llegamos a esa conclusión. Es decir, todos jugamos un papel, todos tenemos un rol en este tablero. Lo que está sucediendo en este momento es como, digamos, un desenlace cuántico. Estamos todos jugando esa partida de ajedrez, cada uno con nuestro nivel de conciencia y tratando de integrar precisamente ese ser consciente de tu conciencia, que esa es la lección. Estamos en la selectividad cósmica y es lo que nos va a hacer precisamente felices, porque al final volvemos a la pregunta del origen. ¿Para qué estamos aquí? Pues precisamente para aprender a ser felices. Y es que curiosamente eso que es tan obvio y eso que es tan sencillo cuesta tanto, ¿verdad? Pues precisamente la cuestión que tenemos que reflexionar a partir de ahora es ¿por qué nos cuesta tanto ser humanos? Porque probablemente si soy inhumano, fijaos lo que estamos diciendo, es que hay seres inhumanos. Entonces, la reflexión, y esta es una reflexión que tenemos todos que hacernos, es cuando somos seres de luz, que somos seres de luz, seres humanos, seres de luz, pues vamos a serlo, vamos a ser humanos, vamos a ser seres de luz, vamos a perder el miedo a decir que somos seres de luz. ¿Por qué tanto miedo a decir que somos seres de luz? Es curioso, en las conversaciones yo lo veo cada vez más. Estamos, a lo mejor, tomando una cerveza con un amigo, tomando algo, y vas viendo a la gente cómo le cuesta trabajo
decir, yo amo. Fijaos, analizad cada vez que veis la gente hablar. No, yo he ido a la tienda a comprar no sé qué. No, es que tengo una relación y yo, es que me gusta fulanito. No, es que fulanito no sé qué, o menganita. O es que mi vecina resulta que quiero ser simpático o simpática con ella, o es que bueno, eso en el caso de ser positivos, cuando empecemos ya a poner la tele y Antena 3, Tele5, etcétera, ya directamente no oímos nada que no sea algo grotesco, ¿no? Pero fijaos que a nivel de conversación tenemos que reflexionar un poco más sobre el esfuerzo que nos está costando. A mí no, desde luego, y a Daniel sé que tampoco, y a vosotros tampoco, estoy seguro. Pero hay mucha gente, pues probablemente que le cueste más el poder decir, el levantarse por las mañanas. Tanto trabajo cuesta decirle a lo que más quieres en este mundo, decir, jo, pero si eres la mujer más bonita del universo. Es tan difícil. Y que sobre todo cuando se despierte. Pues fijaos, efectivamente a veces es muy difícil, pero volvemos al mismo punto, es decir, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo esa parte? Y por qué, curiosamente, cuando vamos en un atasco se nos olvida todo, es como si no absorbiéramos, y de repente salimos a la carretera y se para alguien en la diagonal, nos pasa una moto y ves al taxista ¡ah! y encima además profiriendo ni siquiera palabras, sino que ya hemos llegado a ver hasta procesos de proferir interjección, sonidos culturales. O sea, entonces ahí es donde realmente existe esta reflexión, es decir, ser humano. Somos humanos. Los humanos interactuamos con emociones, con palabras, con gestos, con palabras, por supuesto, porque el verbo, la palabra, es fundamental, pero además también con miradas, con emociones, con telepatía, porque realmente nos tenemos que dar cuenta que somos uno con el universo. Y por más que nos empeñemos en querernos serlo, nuestra programación genética es tan perfecta que en el momento en que decidamos volver a serlo, dejamos de estar enfermos, dejamos de hacer las cosas automáticamente y somos humanos. Y cada vez que somos humanos, somos felices. Y bueno, pues, yo os recomiendo eso, que cada mañana pues digáis siempre, lo saquéis vosotros lo mejor de vosotros mismos con las personas que amáis, porque es que no se lo tenéis que demostrar a nadie, lo tenéis que demostrar a vosotros mismos, que sois seres de luz. Y eso es una experiencia maravillosa. A mí por lo menos, fijaos que es algo que hace a la larga ser eficiente, no eficaz, pero sí eficiente. Fijaos el juego de estas palabras. En la vida real tratamos de ser eficaces, pero no eficientes. Y cuando eres feliz es porque has conseguido llegar a ser eficiente en el universo. Y probablemente esa sea la lección de por qué estamos aquí. Te agradezco muchísimo, quiero decir, porque estas dos personas, aparentemente muy diferentes, están compartiendo la misma cosa, la conciencia es felicidad. El proceso de ser consciente te sana. Hay mucha gente que se está sanando, te sanas, pero quiere una sanación. No es esto el objetivo de todo esto que estamos compartiendo. No es que yo estoy buscando una sanación, es que quiero ser consciente. La sanación es un efecto colateral del hecho de ser unido con el universo. Dejáis de hacer, cada vez lo digo, turismo espiritual, de ir de técnica en técnica en técnica para buscarte la técnica que te sana la vida. Eres tú. ¿Cuándo es que te despiertas realmente? El mundo parte de despertar. Voy a hacer entender con él, hasta que tú no entiendes que es tu actitud, que no estás buscando una sanación. Porque después de la sanación habrá una otra enfermedad. Y después, porque la vida y la muerte es un ciclo, es una polaridad, tú tienes que ir más allá de esto.
si quieres contratar esta felicidad, esta paz de la cual te estamos hablando. ¿Y cómo se hace esto? A través de la experiencia, de la conciencia de todo. Conciencia de servir, conciencia de estar aquí ahora, conciencia de ser aquí ahora. Y sobre todo llegar a casa y no coger esto, hacer el archivo circular y olvidarse otra vez y volver al proceso original y no absorber la resonancia suma, que eso es muy importante. Sabía que lo ponía al final. No, pero te voy a decir una cosa. Y después dejo preguntar, está allí un hombre que tiene el brazo de hueso. Ahora vengo, es porque estamos edificados, hemos reencontrado después de 8.000 encarnaciones, fíjate una cosa. Entonces, quiero decirte esto, en los talleres, por ejemplo, en los encuentros que hace él, que hago yo, un poco más, pero ¿qué pasa a la gente que se sana? ¿Qué pasa a la gente que se sana? Se sana la piel, se sana la disturbio de polaridad. Yo quiero sanar, te transmito cómo sanarte, no me importa nada. Esto es un efecto colateral. Yo te digo, ¿cómo ser consciente? Y tú haz lo que quieres. Cada vez te digo esto también. 10 mandamientos, no robar, no ser esto, no ser esto. Santo Agustín ha revolucionado todo. Tira la basura todo. Ayuno, ama y haz lo que quieres. Sé consciente y haz lo que quieres. Nos hemos olvidado de esto. Leyes, que hacer, protocolos. No, sé consciente, esto es que no espontáneamente. Toda la sociedad, esto, ¿cómo decimos que hacer justo, equivocado? No, transmítele como ser consciente. Después todo vendrá automáticamente. Pues eso. Es eso. Hazle los dos brazos. He visto un tercer brazo también, no sé si es una bien o no. Es que no sabía si me veías con la luz o no. No, la verdad es que yo no, porque me coge el foco de directo y al fondo. Hola, bueno, o sea, ¿me oye? Se me oye igual así, ¿no? Tengo buena voz. Venga. A ver, pues ¿cómo lo hago? Hay un botón. ¿Cómo lo hago? Mira, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? Hay que poner el botón verde. Bueno, a ver la pregunta que os iba a hacer antes, aunque ahora os habéis entendido por unos terrenos más intimistas, pero bueno, era la de antes. Es, en el caso de existir los viajes en el tiempo, ¿cómo serían? ¿Astrales o serían físicos? Bueno, vamos a ver. Ahí. Me encanta. Sería. Me encanta la respuesta. Aquí hay una cuestión fundamental y esto lo quiero recalcar y con esto no quiero... A ver. Los viajes en el tiempo, y esto a nivel científico lo estamos viendo, de hecho nunca van a ir en la línea temporal. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe. Entonces, si el tiempo no existe, cuando viajamos en el tiempo, ¿dónde viajamos? Viajamos en la dimensión mental del tiempo. Y si viajamos en la dimensión mental, estamos generando otras realidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel de estudios? Pues lo que estamos viendo es que se genera una paradoja, un viaje en el tiempo, a nivel físico, que se llama la paradoja de repulsión. O sea, se genera un agujero de repulsión. Es decir, uno no puede viajar en el tiempo, borrarse en el tiempo atrás, o borrar a su abuelo o a su padre, me da igual, y luego volver, porque entonces evidentemente no existe. Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando? Pues que a nivel físico lo que sí existen son distintas realidades alternativas, y esas realidades alternativas a donde viajamos se producen a nivel mental. Es decir, lo que estamos viendo es que en un momento dado vamos a viajar todos en el tiempo, y de hecho muy pronto. Entonces lo que vamos es a viajar al origen. De hecho hay una frase que está en el libro de los muertos, que bueno, a nivel biofísico lo utilizamos mucho ahora cuando estamos haciendo descubrimientos de física cuántica, que dice que las almas y los corazones vuelan al lugar donde tienen su Orión, y Orión en mitología antigua es el origen. Es decir, vamos a ir al lugar donde tenemos nuestro origen, porque el tiempo lineal como tal no existe. A nivel de teletransporte cuántico, que es
una de las cosas que hemos estudiado, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente se pueden utilizar agujeros de gusano en realidades lineales para desplazarse en planos. Pero en los agujeros lineales, en esos agujeros de gusano, cuando nos transportamos, digamos, a través de ese agujero, ese Einstein-Rosen, que se llaman, realmente el que aparece antes de haber desaparecido. Es decir, lo que se está gestionando, digamos, es una tecnología que permite pues desplazarse a través del espacio-tiempo en la dimensión, en la tercera densidad, es decir, a nivel tecnológico. El problema es que lo que no queremos, bajo ningún concepto, y esto es algo en lo que estamos todos de acuerdo, todos los que estamos investigando desde el ICAI, es que se nos interprete cada vez que hacemos un avance científico, que ese avance científico se limita únicamente a si podemos volver materialmente en el tiempo. Porque realmente el teletransporte del que estamos hablando, y sobre todo lo que queremos es profundizar en él, es el teletransporte matricial, es decir, el teletransporte que consiste en reconciliarnos con nuestra propia realidad desde la dimensión mental. Porque lo que quiero que sepáis es que la dimensión mental es muchísimo más compleja, muchísimo más poderosa que la dimensión física, porque de hecho con la mente podemos crear realidades, con la energía y con la conciencia podemos generar hologramas e interactuar con ellos, y de hecho nosotros probablemente, os digo probablemente, seamos una proyección de un holograma de nuestro ser de luz que ha decidido vivir esta realidad para aprender. Luego, la materia, y esto sí que lo sabemos, es una consecuencia de la energía y no viceversa. Es decir, la materia, a través de la proyección de energía, la podemos cambiar. Y cuando transformamos la materia, la podemos modelar. Y de hecho, incluso podemos cambiar nuestro destino. Incluso podemos, si queremos, interactuar con ese destino y viajar al pasado para cambiar recuerdos. Una vez cambiados esos recuerdos, trabajando esos recuerdos del pasado, proyectarnos y viajar al futuro para decidir qué es lo que queremos llegar a ser. Todo eso es teletransporte. Cuando tú miras una cosa, recibes externa a ti, no puede ser, por ejemplo, un árbol o el sol mismo. Existe una fractura que genera el espacio y el tiempo. Si tú la contemplas y tu mente se queda en silencio, tú contactas un estado de conciencia superior. O sea, el hecho que no existe más un sol, sino existe una energía esencial. Tú ves más allá de la mente, entonces no existe más el sol como forma, tampoco la idea del sol. Existe el concepto, la impresión del sol, que es una percepción trascendental, es un estado de conciencia refinado. Puede ir más allá. Tú puedes transformarte en lo que contemplas. Cuando se rompe, lo que dice esta fractura entre ti y el universo se cambia. Puedes experimentar qué significa ser el sol. No es una fantasía, es una experiencia real. Te olvidas del cuerpo físico, de esta realidad, y vuelves a ser el sol. En los Vedas, la escritura sagrada más antigua, hay una frase que dice: si tú eres capaz de conseguir este estado de conciencia del cual te hablo, que se llama Samyana, con el sol accedes a la comprensión de los mundos, de las realidades paralelas. Todo esto es posible experimentar. Pero quiero decirte, ve más allá del hecho de poder viajar en el tiempo. Porque existe en ti una conciencia trascendental, el testigo del cual te hablamos, que es él que puede viajar en el tiempo, que es él que no es sujeto a la muerte, que es él que existe más allá de todas las realidades fenoménicas. Y esto es muy interesante. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta gente hay aquí que sueña conscientemente? O sea, que puede hacer lo que quieres en los sueños. Puedes levantar las manos. Hay que abrir. Entonces,
Normalmente, ay, duermo, si no puedo, estamos un poco más despiertos, ¿eh? Digo, sueño, después te das cuenta que estás soñando y dices, ay, pero esta realidad puedo modificarla, no puedo vivir pasivamente el sueño. ¿Qué hago? Puedo volar, puedo ir. La materia de los sueños es diferente de esta. Tú puedes hacer un montón de cosas, pero esta también es una realidad ilusoria. Entonces, ¿quién vive los sueños conscientes? Y después te he dicho antes, el tercer estadio de conciencia, la nada, que tú te duermes y no sabes dónde, te disuelves, no existes más y te despiertas al momento. ¿Dónde así? ¿Dónde pones esto al mañana? ¿Dónde lo pones adentro? ¿Dónde está? ¿Sabes que tú puedes vivir el hecho de no existir conscientemente? Es posible de reparar tu mente, tu cuerpo físico para sostener y para vivir este estado de conciencia. Y tú lo vives cada noche, inconscientemente. Y así como puedes vivir los sueños conscientemente, puedes vivir la nada. Y de hecho, además, sabemos positivamente que hay personas en el experimento, nosotros estamos trabajando en ello, por supuesto, con muchísimo sigilo y con muchísima responsabilidad, pero fijaos que esto os lo voy a leer porque quiero que con esto ya concluyo. Lo tendréis los que vengáis a Alicante en las conclusiones del CAESIC, que es el documento científico. Bueno, también lo va a tener, que se lo va a llevar. De hecho, se va a llevar el borrador, todavía sin las correcciones finales. Pero la idea es que os voy a hablar de los sujetos convergentes, es decir, estamos trabajando ya con la sensación del principio de coherencia, es decir, a través del diferencial, de las curvas del diferencial. Aquí se ve de lejos un pentabanda, esto es un pentabanda real de una persona real, analizada, que encaja dentro del prototipo de convergencia. ¿Qué es la convergencia? Las personas que son capaces de ser resonantes, es decir, las personas que aceptan el yo quiero ser humano. Pues esas personas demuestran un proceso de convergencia, y cuando llegan a tener la experiencia de la activación de la conciencia, en estos individuos se verifican de forma sistemática todos y cada uno de los patrones expuestos y en concreto. Tienen capacidad autónoma para interactuar con la resonancia Schumann, fijaos, inhibiendo los procesos de agresividad inducidos de forma externa, capacidad de autoaislamiento de interferencias externas. Segundo, generan capacidades de autocontrol de los procesos de estimulación, relajación. Tercero, interactúan en sus procesos biofísicos generando sustancias que regulan su bienestar y su felicidad, ellos solos sin tomarse nada. Cuarto, generan procesos de aprendizaje instantáneo y retroalimentan actitudes, generan capacidades autodidácticas y potencian sus niveles de atención. Interesante, ¿verdad? Quinto, desarrollan capacidades de las que antes carecían, potencian su creatividad y rara vez se quejan de dolencias. De hecho, incluso se las curan con autosugestión. Sexto, se aprecia una mejoría en su aspecto físico y estético aparente con el paso de los años. Esto es curioso. Os habéis preguntado muchas veces, fulanito parece que por él no pasa el tiempo, o parece que se conserva como el vino en buena barrica. Son intemporales, es decir, no hay tiempo. Séptimo, de forma sistemática manifiestan haber perdido el miedo a la muerte y reconocen abiertamente que están en contacto con una realidad cuántica trascendental del plano físico, es decir, ellos mismos reconocen ese evento abiertamente. En algunos casos afirman que apenas sufren resfriados, gripes o enfermedades comunes. Existe una correlación de coherencia entre salud y la conexión. De hecho, en muchos casos, inexplicablemente, desde la ciencia tradicional, evidentemente, explicado desde la ciencia que estamos haciendo ahora, han superado enfermedades crónicas incurables como tumores o incluso el síndrome de inmunodeficiencia VIH. Décimo, la salud mental de los sujetos convergentes es excelente desde el punto de vista médico, es decir, no están chiflados, ¿no? Y bueno, concluyo diciendo, ulteriores estudios analizarán de forma independiente esta nueva línea de investigación en la que las resonancias Schumann están presentes en las curvas de espectro de armónicos, resonancias y frecuencias del rango más de 8 Hz a menos 13 Hz, embebidas en paquetes de acústicos de más de 20 a 48.000 Hz, es decir,
Fijaos lo que os estoy diciendo. Esto es como cuando nos proyectan la película. Es decir, dentro de salud hay unos paquetes de datos, y esos paquetes de datos están negociando con nosotros y estamos trabajando con esos paquetes de datos. Quiero enseñaros esta gráfica que la veréis de lejos. Esta es la gráfica que es el diagrama de Polk. El diagrama de Polk fue realizado en 1991 y fue la primera medición que se hizo de la resonancia Schumann. Pues fijaos, qué curioso, para que veáis el principio de coherencia. Fijaos lo que pasa con el calcio cuando se convierte en un superconductor. Esto es el calcio cuando se convierte en un superconductor. Lo tenéis reflejado aquí, junto con la resonancia Schumann. Y aquí tenéis el diagrama de una persona cuyo diferencial está activado. Y la verdad es que es impresionante. Al respecto, porque es increíble ver cómo hay sincronicidad impresionante. Está pasando esto, que estamos experimentando cómo nutrir eso, cómo recibir realmente informaciones profundas, recuperando la capacidad de adquirir luz, o sea, energizando directamente con el sol, a través de la piel, a través de los ojos, a través de la actitud interior. Esto se llama eliosis, lo practicamos. ¿Qué está pasando? Está pasando que muchas personas se arreglan, totalmente se pueden ir. Pero la experimentación que pido frente a todos de profundizar el tema con nosotros desde el punto de vista científico, aquí en España, el año pasado, por la primera vez, después de 3 años de preparación, 2 personas han experimentado el hecho de vivir un mes sin dormir, superando la normal polaridad, que es sueño, vigilia, los estados de conciencia, para experimentar una conciencia solar donde no hay necesidad de dormir. Y todavía tienes más recursos, más energía, te enfermas menos. Una se llama Nuria, está allí sentada. Ahora se ha vuelto a ser la coordinadora de la conciencia solar. La otra es una bailarina, todos los días entrenando. Entonces, hay algo que no encaja. Es posible que no somos acostumbrados a recibir bien esta información, como dice él, y tenemos que cambiar y acostumbrarnos nuevamente. Él os ha convidado a un evento del 3, yo convido este fin de semana, no sé si se llama Tarragona, explico eliosis en un día, después tú te desarrollas el programa. Y hay gente que, como dice él, se sana, el sistema inmunitario se pone mejor. Hemos olvidado que es en la luz que tenemos estas informaciones conscientes. Hemos olvidado de tener una sana relación con la luz, con nuestra naturaleza auténtica. Y de hecho, lo que él no sabe porque, bueno, sí lo sabe, pero no lo sabe, que lo hemos estudiado, quiero decir. Es decir, lo que él no sabe es que eso que él está definiendo lo tiene en estas gráficas y se llama el sistema de qubit, es decir, que es curiosamente un bit, es decir, una proteína fotónica, y se genera cuando se consolida a través del efecto Van der Waals, es decir, que en la negociación, cuando se modifica el ion de calcio, lo que se consolidan son las informaciones de las proteínas y precisamente tienen la propiedad de generar información cuántica tipificada en el ADN basura. Fijaos lo que os estoy diciendo. Es decir, efectivamente hay modificaciones en nuestro ADN basura como consecuencia. A ver, a mí no me gusta hablar de ADN basura, ¿vale? Así que yo prefiero hablar de nuestro ADN determinante. Yo voy a hablar abiertamente. El 3% del ADN que nos han contado en los libros de genética, pues solo es el ADN aparente. Es decir, no es el ADN determinante, que es el 97% restante, que es al que le llaman ADN basura. Bueno, pues ese ADN es el que ahora mismo es relevante. En esta gráfica os acaba de comentar que precisamente se pueden gestionar procesos
de vigilia permanente. También se pueden gestionar procesos de alimentación, es decir, no hace falta ni comer ni beber. De hecho, hay varios casos que están en observación médica. Uno de ellos es un yogi que está en la India, que lleva, bueno, ya debe llevar un mes por lo menos sin comer y sin ingerir líquido tampoco. Sí. Y de hecho, bueno, no sé, 20 o 30 casos ahora mismo que se están estudiando y todos obedecen al mismo proceso del QGIT, es decir, ya están procesando esos iones a través del proceso de generación de la modificación del calcio iónico en la negociación. Ya lo están procesando y lo llevan procesando desde hace mucho tiempo, y de hecho tienen una profunda sensación de felicidad en vida. Es decir, esto es un proceso que a medida que se va profundizando en él, se va experimentando un cambio, y ese cambio que se va experimentando se puede estudiar, es medible, y además empíricamente sabemos que estamos en lo correcto. Es increíble porque él está hablando de cosas que no nos hemos encontrado antes. No, hemos hablado 5 minutos y estamos hablando de las mismas cosas. En el Código de la Luz, que es el libro que Comunisco editarán aquí en España, yo hablo de esta gente que no come. Y hablo del porqué, de consciente de qué está pasando. Pero quiero transmitirte esto, porque esto es muy importante. La sobriedad. ¿Por qué se hace todo esto? ¿Para dejar de comer? ¿Para dejar de dormir? ¿Para tener poder? ¿Para cambiar la realidad? No, por favor, no. Porque esto es tirar a la basura todo el mensaje. Esto se hace por humildad, se hace por austeridad, se hace por amor. ¿Quién ha robado el micro? Sobre todo, ¿cómo lo habéis robado? ¿Por quién? Bueno, me parece que ya nuestros hombres magníficos, a pesar de mirar mucho el sol, están ya cansados. ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a dejar aquí. La web es ircai.eu, si no recuerdo mal, Rafael, ircai.eu, ahí supongo que a partir del 3 de julio tendréis esto. Yo espero que también me lo cedas para colgarlo en mi blog, sí, claro, gracias. A partir del 3 de julio, obviamente. Vamos a colgar también, bueno, voy a colgar en el blog, evidentemente, también este vídeo, que yo creo que me voy a tener que ver como 5, 6 o 10 veces para poder llegar a entender lo que habéis dicho. ¿Qué más? Como vamos a hacer, supongo, más conferencias tan o más interesantes que esta, pues los que queráis dejar arriba el mail en alguna lista que supongo que habrá para que os mandemos la información de las conferencias. Muchísimas gracias. Recién lo dije. ¿En qué? ¿En la conciencia solar? El curso, ¿cómo se llama el curso? Perdona. Eniosis. Tiene toda la razón del mundo. El domingo en Tarragona, Daniel. El domingo en Tarragona. Domingo en Tarragona. Mañana. Bueno, aparte Daniel vive en Cerdeña, pero viene continuamente aquí y imparte todo tipo de talleres y charlas, por lo tanto, si no es este domingo puede ser cualquier otro momento. Okay. Si dejáis los mails os pasarán la información. Nada, pues muchas gracias. Nos hemos quedado solos.